Bien, ahora sí ya estamos en modo grabando. Bien, entonces vamos a empezar la primera clase de hoy dando algunas generalidades de cómo es el curso y después ya entramos más en los contenidos. Entonces, nos conocieron a casi todos el martes pasado, pero van a seguir conociendo a algunos integrantes que no estaban y bueno, ni que hablar para los que se suman hoy. Este es el equipo actual de la unidad de tabaquismo, si bien hay personas que estuvieron en otras épocas y ya no están, pero siguen colaborando con algunas clases y con algunos proyectos. Yo soy Laura Chambí, soy la coordinadora de la unidad y soy profesora agregada, grado 4 de Clínica Médica en la Médica A. Y en la foto a mi lado, voy a ir de izquierda a derecha, está Mari Barros, que habitualmente van a oír que le decimos Marita, es la psicóloga de la unidad, docente del Departamento de Psicología Médica y magíster en Psicología en Salud. Carolina Parodi, que también es internista y fue docente de la Clínica Médica A, ahora está con un cargo exclusivo en la unidad de tabaquismo. A Virginia Núñez y a Mauricio Minacapilli, los que cursan acá en Médica A, los conocen, los dos son asistentes, grados 2 de la clínica, y Valentina González es residente de tercer año de la Clínica Médica A. Todos ellos les van a dar algunas de las clases teóricas y nos van a ver en la policlínica los martes. Entonces, este es el cronograma de la optativa tal como lo planificamos para este año. Son esas 7 semanas y luego a continuación hacemos la evaluación escrita final. Esto lo tienen en el EVA. Hoy vamos a dar la primera parte, que es introducción, nuevas formas de consumo y políticas de control. Y ya van a tener la tarea, que ya está disponible desde hace unos días para hacer, pero cada tarea la ponemos disponible 15 días para hacer. O sea que no la necesitan completar necesariamente en la semana que aparece. Como ven ahí, hay 5 tareas, pero vieron que la última dice tarea 4, eso es un error, es la tarea 5, y lo que pretendemos es que todas estén subidas, no hay un mínimo para aprobar por tarea, ni una nota por la tarea, pero sí hay que tenerla aprobada, hay que tenerla subida, y las pueden hacer en equipo, las pueden hacer de a 2, de a 3, eso es parte del aprendizaje, poder discutir los contenidos de la tarea con otro compañero si así quieren hacerlo. Y como ven, en algunas de las semanas, después del teórico, hay algo que dice taller 1, taller 2, taller 3, que son algunas actividades más prácticas que hacemos a continuación del teórico. Y en la columna esta tienen quién les va a dar cada una de las clases. La evaluación, como dijimos el martes, se forma con la asiduidad, o sea, con asistir, que eso se rige por el reglamento de cursos y exámenes, y si uno hace más o menos la cuenta, se podría tener hasta 2 faltas. La evaluación continua es como los vemos nosotros desempeñarse en las actividades de los martes y los viernes, y que tengan todas las tareas EVA subidas, y después hacemos la prueba final escrita, que hay que aprobarla con el 60%. Y las actividades, como fuimos diciendo, es el teórico, que también a veces se acompaña de una actividad más de seminario taller, que es los viernes vía Zoom. La actividad de policlínica, que es los martes 2:30 en el piso 1, en la policlínica de tabaquismo. Y también el mismo día puede ser que subamos a piso, más que a piso 11, ahora a piso 7 o a otro de los pisos del hospital, a ver interconsulta de piso de pacientes que deseen dejar de fumar y no necesariamente solo los que vengan ambulatorios. Bueno, dicho esto, si quieren hacer alguna pregunta de eso concreta ahora, pueden hacerla, y si no, avanzamos con los conceptos de la clase de hoy. Bueno, seguimos entonces. Estos son los conceptos que vamos a recorrer en esta clase de hoy, que es sobre todo introductoria. En lo que más me voy a detener capaz es en las nuevas formas de consumo de tabaco, pero básicamente vamos a hablar de definiciones, algunos datos de epidemiología, las nuevas formas de consumo, repasar algo de lo que vimos de historia clínica en la unidad de tabaquismo el martes, y mencionarles algo de lo que son las políticas de control de tabaco. Entonces, empezando por lo que es la definición de fumar o la definición de tabaquismo, ¿ustedes cuál de ellas dirían que se adaptaría más a la pregunta de qué es fumar? ¿Es un hábito? ¿Es una elección? Cada tanto se dice hábito tabaco.
es como una costumbre, forma parte del estilo de vida, como hay dos de las fotos que tienen que ver mucho con el estilo, o es una adicción. Sería un todo. Serían todas, dice Sí. Rita, que tiene un poco de todas. Otras opiniones. Yo creo que algunas predisponen a la final, digamos, que suele ser la adicción. Por Ahí ejemplo, el está. costumbre y el estilo de vida y la elección predisponen a que el paciente después tenga una adicción, me parece a mí. Puede ir por ahí, estoy de acuerdo. ¿Y lo de hábito, qué les parece? Porque deben haber oído por ahí que se dice el hábito tabáquico. Bueno, les cuento un poco cómo nosotros visualizamos desde el punto de vista técnico estas preguntas, que estoy de acuerdo con ustedes que tiene un poco de todo el tabaquismo, pero en definitiva siempre decimos que es una adicción. El término hábito tabáquico, si bien está en la literatura, y de hecho hay muchos textos españoles que hablan del hábito tabáquico, nosotros en general a nivel nacional tratamos como de infundir, de no utilizarlo, de no catalogar el tabaquismo como un hábito, porque un hábito puede ser como algo que hasta se vea como saludable, como los buenos hábitos o como costumbres, actividades que nos acompañan en la vida diaria o hobbies que no tienen que ver con lo que es una adicción. El tema del estilo de vida, como decía una de las compañeras, es también algo como que lleva a la adicción, que tiene que ver mucho como con el marketing de estos productos, con cuestiones que son culturalmente aprendidas, pero que determinan que terminen una adicción. Y creo que la que menos estamos de acuerdo en que sea es que sea una elección. Cuando algo se adquiere y forma parte de una conducta adictiva, y generalmente se adquiere antes de los 18 años, en Uruguay el inicio del tabaquismo generalmente se da entre los 14 y los 15, en promedio, ¿no? Habrá quien empiece después o antes. Es difícil decir que a esa altura de la vida y de la madurez cerebral, sobre todo, sea una verdadera elección en un momento en donde como sociedad no consideramos que haya la madurez para manejar, para votar, para tomar decisiones legales. En ese momento exponerse a una sustancia adictiva y decir que se elige puede llegar a ser hasta una discusión casi filosófica, pero lo cierto es que del total de los fumadores, cerca del 75% quieren dejar de fumar y el 3% lo logra cada año. Entonces, de elección no tiene mucho, porque lo que se elige generalmente por parte de los fumadores es querer dejar y no se logra. Entonces, tiene todos esos componentes que biológicamente la definen como una adicción, que como están las definiciones de los distintos textos, el tabaquismo se considera una enfermedad adictiva, crónica, y que evoluciona con recaídas. Hay básicamente como 3 componentes que hacen que algo se considere adictivo. ¿Saben cuáles son esos? Capaz que lo saben para otras sustancias. ¿Cuándo se dice que una sustancia es adictiva? ¿Qué 3 cosas tiene que dar? Puede ser dependencia, tolerancia. Exacto. ¿Y por la ahí va. abstinencia? Abstinencia y consumo compulsivo. Esas son las características. La abstinencia es una de las principales, ¿no? O sea que cuando uno deja de consumir la sustancia, genera una cantidad de síntomas que hacen que el organismo sienta como un anhelo para volver a consumirla. Eso es el síndrome de abstinencia y para la nicotina está muy bien descrito. La tolerancia tiene que ver con que cuando la persona se expone a la sustancia las primeras veces necesita pequeñas cantidades para lograr el efecto psicoactivo que quiere, que puede ser bienestar, placer, relajación, en el caso del cigarrillo, y que luego ese efecto ya no se logra y la persona sube y sube la dosis para lograr el mismo efecto. En el tabaquismo eso está muy bien descrito. En general, en las edades jóvenes hay un consumo un poco más bajo que sube, 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 y en la media de los fumadores se sitúa en el 20,
por lo cual la caja tiene 20, no es casualidad, eso está estudiado por la industria, que es el nivel donde más o menos se setea para casi todos los fumadores. Y lo otro es el consumo compulsivo. El consumo compulsivo quiere decir el consumo de una sustancia a pesar de, ¿no? A pesar de querer dejarla, a pesar de que sean las 3 de la mañana y está lloviendo a cántaros, la persona va hasta el kiosquito que esté abierto 24 horas a buscar su cigarrillo. Entonces, eso de proponerse dejarlo, pero a pesar de eso, que la persona haga conductas como para adquirir la droga, que se llama consumo compulsivo, junto con abstinencia y tolerancia, son lo que hacen a una sustancia que sea adictiva, y la nicotina cumple con todas esas definiciones de acuerdo al manual DSM-4, que capaz, o 5, que lo han escuchado nombrar, que es un manual de diagnósticos y clasificación de enfermedades mentales. Entonces, eso vendría a ser el concepto principal de tabaquismo, y luego están las definiciones de qué consideramos desde el punto de vista clínico y epidemiológico un fumador. Desde el punto de vista clínico, se considera fumador aquel que consumió al menos un cigarrillo en los últimos 6 meses. Eso es una definición sumamente amplia, abarcativa, que tiene como objetivo el tener como el diagnóstico aún en consumos muy leves, que estén en riesgo de subir, ¿no? Entonces, uno en los últimos 6 meses se considera un fumador, pero entre esos se distinguen los que son fumadores diarios a los que son fumadores ocasionales, que fumaron el mes pasado en una reunión social y ya no fumaron más. Esos son fumadores ocasionales. Sin embargo, para la definición epidemiológica, que es la de las encuestas, cuando se dice la prevalencia de consumo de cigarros en Uruguay o en otro país es tal, lo que se toma, cuando el que hace la encuesta le pregunta si al menos consumió en el último mes. ¿Ah? Esa es la definición epidemiológica, que varía un poco de la clínica. Si la persona fumó el mes pasado 1 o 2 en una reunión, o 3 o 4 en una semana, para la definición epidemiológica va a quedar como no fumador, pero para nuestra definición es un fumador ocasional. Bien, también hay otra definición, que es fumador el que fumó al menos 100 cigarrillos en su vida. 100 son 5 paquetes de 20, ¿no? No es tanto, aunque 100 parezca un número grande, para un fumador habitual se llega rápido a la definición, pero no nos parece tampoco una definición tan práctica, usamos más que nada la primera. El exfumador es el que dejó de fumar hace 6 meses, antes se consideraba 1 año, ahora hace tiempo que se considera 6 meses. El término hábito de fumar es ese que yo les comento que no nos gusta tanto desde el punto de vista conceptual, y se le denomina también vapeo, que eso es un término medio como informal, pero que después uno lo ve escrito también en los textos y en los artículos de revista, al uso de los cigarrillos electrónicos, cuyo nombre también más técnico es Sistemas Electrónicos de Administración de Nicotina, o SEAN, o se ven en la literatura en inglés como ENDS. Bien, algunos datos de epidemiología, pocos, porque estas cosas son difíciles de recordar y aburren también tantas cifras epidemiológicas, pero solo para que tengan la idea de cómo fue la tendencia de este tema en nuestro país. Si ven, a inicios de los 2000, en promedio es la línea verde, en azul están los varones y en rojo las mujeres, estábamos como país más o menos en 1/3 de la población fumadora, más de 1/3, 35,6%, y eso fue bajando en forma sostenida para situarse en el momento actual en 21,8%. Siempre fuman más en frecuencia en adultos, ¿no? Estos adultos, los varones, que las mujeres, pero lo que también es cierto es que la curva de descenso o la pendiente de descenso en varones fue más pronunciada, o sea, hubo más impacto ahí en el descenso de lo que es en mujeres, que tiene una tendencia a la baja, pero vieron que es una pendiente como mucho menos pronunciada que la de varones. De todas maneras, si uno mira el global, hombres y mujeres, estamos en 21,8%, habiendo partido de 35,6%. Eso no es como obra de la casualidad, eso es como una política sanitaria sostenida, que tuvo varias acciones que ahora vamos a comentar. Este puntito que dice 0,2 es cigarrillo electrónico en adultos. Vieron que parece ser como
bajo acá o insignificante. Esta es la prevalencia en jóvenes de 13 a 15 años de consumo de tabaco. Entonces ven que también tiene un descenso que es bien pronunciado, que empezaba a inicios de los 2000 en casi un tercio y que ahora se sitúa en 11,5, ¿no? Entonces, si vemos el otro que bajó de 30 y pico a 21%, y este también de 30% a 11%, este tuvo como una caída mucho más pronunciada. ¿Por qué les parece que se da este fenómeno? ¿O qué explicaciones pueden haber? En jóvenes el impacto haya sido mucho mayor. Capaz que porque las campañas estaban cuando los jóvenes estaban en la edad de comenzar a fumar cuando los adultos comenzaron en su momento. Exacto, por ahí viene la respuesta, como dice Lucía. ¿Algunas otras explicaciones que se les ocurran? Claro, porque es la edad en la que arrancás a fumar. Entonces, si lo tenés menos como disponible o al alcance, es como más difícil arrancar a fumar. Exacto. El impacto viene por eso, por el momento de vida en que encontró a las distintas personas las campañas y las políticas de salud. Fíjense que si yo acá voy a hacer una encuesta, como dice acá, entre 2007 y 2019, y voy a encuestar siempre jóvenes de 13 a 15 años, no estoy agarrando a las mismas personas en el 2000 que en el 2019. Pasaron casi 20 años, ¿no? Pero yo siempre voy a buscar a los de 13 a 15. Entonces, probablemente los que yo encuesto en 2019, al inicio de esta encuesta eran niños, o sea que durante su niñez y el inicio de la adolescencia ya crecieron en un ambiente donde no está culturalmente tan bueno, tan aceptado y tan disponible fumar como estaba para los que eran adolescentes en los 2000. Entonces sucedieron dos fenómenos al mismo tiempo. Uno es que muchos dejaron y otro es que muchos no iniciaron el consumo. Entonces en jóvenes el impacto es realmente bien significativo. En adultos también fue a cuenta de los que dejaron de fumar, pero ya a esas edades que no inician ya estamos como tarde, porque como lo que yo les decía, generalmente se inicia en la adolescencia. Hay otro fenómeno que nos preocupa mucho, que es ver qué pasó con otros consumos en estas edades, ¿no? Porque si yo digo, sí, está buenísimo, fuman el 10% y vamos en baja, pero si yo miro ese puntito rojo que dice que 13,4 utilizan, aunque no sea a diario, dispositivos electrónicos, o utilizan cannabis, que no lo mostré en la diapositiva, pero también está ese dato, puedo decir, bueno, pero capaz que estamos migrando los consumos hacia otras sustancias y hay que atender como el todo, ¿no? Entonces el tema de los dispositivos electrónicos realmente nos preocupa porque en esta población, que es a quienes están dirigidos, están teniendo un impacto bien importante. ¿Se acuerdan que en adultos yo les mostré y era 0,2%, o sea, nada? Y acá es más el uso, aunque sea habitual, de electrónicos que de cigarrillos tradicionales. 13 a 15 años. Bien, entonces, pasando a esto que yo les decía, lo que son como las políticas sanitarias de control de tabaco. Esto es un enfoque más como de salud pública, capaz que no les resulta como tan interesante a priori, que vamos siempre más atraídos por lo clínico. Me parece que es importante que lo sepan. Todo lo que es la política de control de tabaco en el mundo está como plasmada en algo que se llama el Convenio Marco de Control de Tabaco, que es el primer tratado internacional de salud pública. Se hizo como en el 2003-2004, y es el único tratado que es mundial de muchos países por un tema de salud, que se hace bajo el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, y brinda una cantidad de medidas que son basadas en evidencia, todas tendientes a disminuir el consumo de tabaco y proteger a la población mundial de esta pandemia. Entonces, fue ratificado ya por casi 180 países, o sea que cubre este tratado un porcentaje importante de la población mundial, y luego cada país lleva a sus leyes los preceptos del convenio, que son como muy claros. El convenio tiene unos 20 artículos, no es muy largo, pero para cada artículo como que brinda herramientas de por dónde tenemos que ir.
El Día Mundial sin Tabaco, que es el 31 de mayo de cada año, se hace como alguna actividad mundial respecto al tema, y hubo un 31 de mayo, creo que ya hace como 4 o 5 años, que el lema tenía que ver con esto, con el convenio marco, y a mí me gusta mucho esa imagen, que es 3 formas de salvar vidas humanas: el extintor de incendios, el salvavidas y el convenio marco de control de tabaco. Entonces, si miramos en nuestro país cómo fue la evolución de esto, Uruguay firma el convenio marco en el 2004, en el 2006 se convierte en el primer país libre de humo de las Américas, o sea que es el primer país donde no se puede fumar en ambientes cerrados. Eso ya hace un tiempo largo que estamos con esa normativa, y 2 años después de eso se hace una ley, que es la ley 18.256, que es la Ley Integral de Control de Tabaco. Esto del 2006 fue un decreto presidencial, entonces tenía la fuerza de un decreto, se necesitaba hacer como una ley, que es mucho más robusta. Esta ley fue votada por acuerdo de todos los partidos políticos. Esto es bien importante. La política de control de tabaco tiene que ser una política de Estado, no es obra de una persona, sino de un conjunto de actores, siempre con algún liderazgo importante se necesita, pero esto es algo que tiene que ser como de Estado. Y en esa ley se establecen todas estas, digamos, directrices que rigen en nuestro país hasta el momento actual, que son que los pictogramas, o sea, lo que está, las fotitos esas o los lemas que están en las cajillas de los cigarrillos advirtiendo el daño a la salud, ocupan el 80% de las carillas principales de la caja. Hay una única presentación por marca, o sea, acá en Uruguay no existe, como existía antes, el Marlboro rojo, el Marlboro dorado, el Marlboro blue, el light, sino que hay una sola presentación por marca para evitar los términos engañosos, que los consumidores piensen que hay una que sea más suave o más benigna que la otra. Está prohibida la publicidad, la promoción y el patrocinio de los productos de tabaco, que eso antes, hasta hace 10 años o 15 años, era parte del paisaje. Uno veía en esos avisos enormes que están en los costados de los edificios, publicidades de tabaco. Están prohibidas las formas light y mild en Uruguay. Se aumentaron los impuestos, se incluyó como formación en las distintas carreras de la salud y en distintos cursos de formación continua este tema. Se obliga a todas las instituciones de salud a que tengan policlínicas de tabaquismo, se hizo una guía nacional para el abordaje, se prohibieron los dispositivos electrónicos en cuanto a que no está prohibido su uso, ¿no? Si una persona viaja al exterior y se lo trae, lo puede utilizar, pero estaba prohibida la venta, la comercialización y la importación de los dispositivos electrónicos. Y lo último que hubo hace 2 años es lo que se llama el empaquetado neutro, que es que se han visto cajillas, ahora están todas como en un color medio marrón, verdoso. Los logos están en una letra Arial en blanco, no tienen ya logos, no tienen colores, no tienen distintivos de marca para atraer a los consumidores. Lo nuevo de este año es que hay un decreto que es de marzo de este año, que cayó así como en paracaídas, sin el asesoramiento técnico de quienes trabajamos en el ministerio en eso, que habilita la comercialización de los que se llaman productos de tabaco calentado, que ahora les voy a contar lo que son. Que desde el punto de vista técnico consideramos que justamente ese decreto es un retroceso en lo que es cuidado a la salud. Nuestra policlínica de tabaquismo se crea tiempo antes que empezara toda esta línea de tiempo. Ya tiene más de 20 años, como ustedes pueden ver. Esto es lo que les venía diciendo, es lo mismo, pero en esta diapositiva van a poder como repasar un poco más cuáles fueron los distintos avances. Y lo nuevo, las nuevas formas de consumo, en lo que vamos a mostrar ahora, tiene que ver con esto que se llama productos de tabaco calentado y cigarrillos electrónicos. ¿Saben la diferencia entre unos y otros? ¿O tienen idea lo que son? ¿O conocen algunas marcas? ¿Los han visto? Los cigarrillos electrónicos, a lo que leí, son con vapeo y contienen nicotina, a lo que dice, y los productos de tabaco calentado puede tener nicotina y tabaco al mismo tiempo. Ajá, exacto. Y no son de vapeo. Y no son de vapeo, no producen vapor, sino que producen una especie de aerosol que puede ser considerado un humo también.
Exacto. Entonces estos nuevos productos vinieron a ocupar ese lugar de lobo con piel de cordero. Entonces, acá yo les traje unas fotos de lo que son los productos de tabaco calentado. El más conocido mundialmente es ese que se llama IQOS, que está acá, y es este mismo de acá. IQOS es un producto de Philip Morris International, y Glow, que es el de BAT. BAT es British American Tobacco, que es otra de las tabacaleras grandes que está siendo ahora acusada por invertir millones de dólares en corrupción en Sudáfrica. Pero bueno, eso es un detalle, pero todo viene al caso. Entonces, como ven, estos que se llaman productos de tabaco calentado, lo que tienen es el dispositivo electrónico, y tienen acá esto que se llama el inserto, que vieron que se parece mucho a un cigarrillo, ¿no? Eso es un cilindro de tabaco prensado que se pone en este dispositivo, que calienta generalmente como a 400 grados, y no llega a producir una combustión, o sea, no quema, pero calienta y produce un aerosol. Estos insertos, que son estos cilindros que tienen el tabaco, vienen en unas cajitas aparte que vieron que tienen los nombres de la marca, generalmente de los cigarrillos equivalentes de estas compañías. Los de Glow se llaman Kent, estos se llaman la mayoría Marlboro Hit Sticks o Marlboro Hits. Acá hay otras fotos, vieron que lo que se llama el inserto o el hit es muy parecido a un cigarrillo, ¿no? Y esta es la manera que funcionan. Tienen este dispositivo con un cabezal, con un software que tiene como el control del calentamiento, tienen un botón para regular la batería, y adentro se pone el inserto, que es el tabaco para calentar. ¿A qué les hace acordar todo esto? ¿Qué les evoca esta caja preciosa? Ustedes que son jóvenes. ¿A qué se parece? ¿Quisiste Sí, decirlo ahora? sí, Ah, ¿a qué se parece? un celular con una lapicera. Exacto, se parecen mucho a los dispositivos electrónicos que tanto nos atraen, ¿no? A los celulares. La caja de IQOS es muy parecida a una caja de un celular de último modelo, la I, ¿no? Que nos evoca a iPhone. No estoy diciendo que estén relacionadas las compañías, eso no, para nada. Pero vienen como con todos los accesorios, como viene un celular de alta gama, y vienen en unas cajas hermosas con estos colibris de colores. Bien, y estos otros son cigarrillos electrónicos. El más conocido de Philip Morris es este que se llama Juul, que es realmente como un dispositivo como que parece un USB, vieron que es como muy chatito, muy pequeño, y viene de colores como muy, muy lindos. Joule en inglés se pronuncia igual que la palabra Joule, que quiere decir joya, por más que se escribe diferente, la pronunciación es igual, o sea, siempre hacen como alusión a la distinción, al glamour, a ese tipo de vocación. Y después cada una de las empresas tabacaleras tiene uno que es el propio de la marca de la empresa. Bien, entonces, estos productos, los de tabaco calentado, son los que el decreto de marzo de este año habilita que en el país se empiecen a importar y a comercializar, lo cual estaba prohibido, como yo les decía. Entonces, estos productos que son altamente atractivos para los jóvenes y que no está demostrado en absoluto que sean menos dañinos que los cigarrillos, van a empezar a estar disponibles, o sea, ya el decreto habilita, pero por un tema de las importaciones y los registros de marca no los estamos viendo todavía en los shoppings, pero falta poco para eso. Es como, les diría desde hace 16 años, 17, la primera medida que se hace como en contra de lo que promueve el Convenio Marco del Control de Tabaco, del cual Uruguay no solo es país firmante, sino que es el país que siempre se pone como ejemplo. Esa es la situación en la que estamos ahora. Entonces, estos productos, los de tabaco calentado, emiten aerosoles que tienen nicotina y sustancias tóxicas cuando se calienta el tabaco, utilizan ese tabaco prensado y calientan cerca de 500, 450 centímetros grados Celsius con una mínima combustión y con
con otra reacción química que se llama la pirolisis, producen ese aerosol y se distinguen de los clásicos cigarrillos electrónicos que vaporizan los líquidos. Estos contienen definitivamente tabaco. Entonces, lo que sabemos de los distintos autores, algunos vinculados con la industria tabacalera, algunos científicos que digamos que trabajan para Philip Morris Internacional, pero otros de universidades independientes, que comparan la cantidad de nicotina que tiene IQOS versus algún cigarrillo tradicional, estándar, algunos de marcas conocidas, y se ve que en general tienen una concentración de nicotina que es un poco menor, pero que cuando se hacen los análisis estadísticos en general, los autores concluyen que es bastante equivalente, si bien vieron que hay estudios que dicen que no, que tienen bastante menos nicotina. Esto que a priori podría ser hasta algo bueno para sus fabricantes, decir, bueno, tenemos menos nicotina, generalmente todos los estudios de la industria terminan diciendo que tienen tanta nicotina como un cigarrillo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere buscar es convencer de que son como tan satisfactorios para los usuarios como los cigarrillos. Y la verdad es que no, que en general los usuarios de los productos de tabaco calentado se ve que tienen mayor frecuencia e intensidad de las caladas, o sea, de lo que serían las pitadas para un cigarrillo o los puffs, por algo que se llama como el fenómeno compensatorio, o sea, el usuario inhala las veces que necesita para lograr el efecto deseado. Eso ya fue descrito para los cigarrillos mild, los light, los con filtro, todo lo que contenga el producto que al usuario le haga percibir que no está como del todo pleno, va a intensificar la cantidad de veces que lo inhala hasta obtener el efecto psicoactivo de la nicotina. Cuando se estudiaron las emisiones de estos productos de tabaco calentado, se vio que en los aerosoles hay prácticamente los mismos compuestos tóxicos y carcinógenos que tienen los cigarrillos, o sea, todos los que ven a la derecha, metanol, naftalina, cadmio, ni que hablar monóxido de carbono, amoníaco, varios que tienen como componentes claramente carcinógenos. Algunos de ellos están en niveles menores, eso es claro como el agua, hay niveles menores, y hay otros que están en niveles mayores. Peor aún, hay algunos que ni siquiera estaban en el humo de tabaco. Los estudios independientes en general tienden a reportar más concentración que los de la industria tabacalera. O sea, cuando miramos cuánta acetona, cuánto ácido cianhídrico hay en el aerosol del IQOS, si vemos un estudio de la industria, en general tienden a encontrar menos concentración de lo que después se encuentra en estudios de autores independientes. O sea que hay que buscar y leer como con mucho espíritu crítico los artículos para no sacar conclusiones como engañosas. La verdad es esa, tienen en calidad los mismos tóxicos y carcinógenos, algunos en menores concentraciones y otros en mayores concentraciones. De los efectos en la salud, ya no del estudio químico de las emisiones, sino ya de los efectos en la salud, por el poco tiempo que llevan en el mercado no hay estudios a largo plazo, pero sí existen algunos estudios con algunos endpoints menores, o sea, no cáncer o enfermedad vascular o mortalidad, pero sí daño vascular, alteraciones inmunitarias, alteraciones metabólicas, medidas en sangre, y no demuestran que los parámetros mejoran respecto a los cigarrillos combustibles. O sea, no se puede afirmar, de acuerdo a la literatura científica, que estos dispositivos sean menos dañinos que los cigarrillos. Hay reportes de esto que ya se había reportado para los cigarrillos electrónicos, que es la neumonía eosinofílica, y algunos reportes de toxicidad hepática que no eran conocidos para los cigarrillos. Lo otro importante de estos dispositivos que aplica a los dos, tanto a los de tabaco calentado como a los electrónicos que producen vapor, es que en la vida real, o sea, el efecto global, es algo a tener en cuenta. En los países donde están muy extendidos hay un porcentaje altísimo que utilizan los dos dispositivos, o sea que no se sustituye uno por otro. La hipótesis del menor riesgo siempre debería tener en cuenta es, bueno, entra esto al mercado y sale lo otro por completo. Y la verdad es que como los usuarios
no logran el efecto de satisfacción de la nicotina con estos dispositivos, tanto como con los otros, en los países por lo menos de Europa y Asia, donde están muy extendidos, se ve un consumo dual muy importante. Hay una baja percepción del riesgo y está como incorporado que estos productos son percibidos por los jóvenes como muy elegantes, como limpios y como puros. Y como ven acá, en los lugares donde no está prohibida la publicidad, patrocinan eventos para jóvenes. Y esto es una tienda de IQOS, esta es en Estados Unidos, que ven que tiene como la estética de una tienda de dispositivos electrónicos de comunicación, ¿no? De celulares y de iPads, y ese tipo de atracción que nos resulta a todos sumamente atractivo, ¿no? Jóvenes que nunca iban a estar interesados por una caja de cigarrillos, que culturalmente nacieron y vivieron en un lugar donde, en un ambiente donde socialmente no está tan bueno ser un fumador, puede sentirse enormemente atraído por este tipo de enfoque de marketing. Los cigarrillos electrónicos, ya los que producen vapor, también es muy controversial. En estos sí es más controversial si pueden ayudar o no a dejar de fumar. Los otros definitivamente no son productos para dejar de fumar ni para sustituir, generalmente van al consumo dual, los que son de tabaco calentado. En estos hay un poco más de controversia, hay muchos estudios que no demuestran que sean efectivos para dejar de fumar, porque logran que la persona descienda el número de cigarrillos, pero tienden más a la recaída que si dejan del todo. Lo cual es como bastante intuitivo. Si persiste la adicción a la nicotina, porque el líquido del cigarrillo electrónico contiene nicotina y la adicción persiste y el consumo de nicotina persiste, las chances de recaer en el tabaquismo convencional son mayores. Entonces, a la larga, si uno tiene en cuenta todo, no solo si dejan o no dejan de fumar, sino también si lo sostienen y recaen en el tiempo, al mirar todo el espectro de la evolución, no queda claro de que sean útiles para dejar de fumar y no está dentro de los, digamos, de los tratamientos que están en las guías, ¿no? En la guía uruguaya, pero también en la argentina, en la estadounidense, en las más difundidas, la canadiense, no está dentro de los tratamientos que proponemos para dejar de fumar, sino todo lo contrario. Lo mismo, tienen en los vapores identificados casi todos los mismos carcinógenos y tóxicos que hay en el humo de tabaco, entre los cuales se destaca para los cigarrillos electrónicos el formaldehído, que está en una concentración bien importante, el benceno y el tolueno. Bien, hasta ahí lo que les quería comentar de dispositivos novedosos o emergentes. En EVA tienen disponible bibliografía de eso, hay 2 artículos que son nuestros, del equipo de la Policlínica, uno que se publicó hace muy poco en una publicación de OPS y el Ministerio sobre productos de tabaco calentado, que es breve, y otro es un artículo en la Revista Médica del Uruguay. Cualquiera de los dos tiene información sobre los 2 tipos de productos electrónicos. Y por último, repasar lo que vimos el martes en la Policlínica. Hacemos una historia como estandarizada del fumador, que luego en la Policlínica donde nos toque asistir, sea la especialidad que sea la que ejerzamos, podemos hacer una historia como mucho más breve, pero acá, que es una unidad especializada en esto, la historia de tabaquismo, la inicial, la primera vez que vienen, tiene ciertas particularidades. Hay como una primera parte de la historia que es absolutamente patronímica, de datos filiatorios. Luego está la parte de la historia de tabaquismo, donde es importante la edad de inicio, si había tabaquismo familiar, el tipo de consumo, porque es muy común en nuestra población hospitalaria que se haya migrado por un tema de precio desde los cigarrillos al tabaco de armar. Tienen que tener presente en eso que por la concentración que tiene el tabaco picado que se arma en un armado, cuando alguien dice que fuma 20 tabacos, pero son tabacos armados, es prácticamente como que fumara 40 cigarrillos, porque tiene una concentración mucho mayor, eso engaña mucho a las personas. A veces te dicen que son solo 10, pero son 10 tabacos, es como que fueran 20 cigarrillos comunes.
la intensidad actual con la que fuma y desde cuándo, la intensidad habitual, porque a veces cuando llegan a la policlínica que ya están motivados para dejar, te dicen que están fumando 2 o 3, pero esos 2 o 3 es desde hace una semana y una semana atrás estaban fumando 20, o sea que es importante conocer la intensidad habitual y la intensidad máxima a la que han llegado. Ahí, de acuerdo a la intensidad habitual que tienen en cantidad de cigarrillos por día y los años que fumaron, se puede calcular lo que se llama el IPA. ¿Saben lo que es el IPA? Algunos saben. O índice paquete año. ¿Cómo se calcula? Se calcula con los años fumados del paciente por la Sí. cantidad de cigarros por día dividido 20. Y ahí lo Perfecto. que te da depende, te sirve más o menos para la severidad, en realidad. Qué tan Exacto. intenso es el tabaquista. Exacto, exacto. Es así como dijo la compañera. Es la cantidad de cigarrillos por día por la cantidad de años dividido 20. Y eso que es el índice paquete año nos habla como de la carga tabáquica, la intensidad en cuanto a la chance de tener enfermedades tabacodependientes. Porque hay enfermedades como el cáncer de pulmón o el EPOC que son como dependientes de una intensa carga tabáquica, no se dan en general en los primeros años o con consumos bajos, sino que se dan luego de que se pasa un cierto valor de IPA, aunque antes se decía que un IPA intenso era como por arriba de 40, de 60, todo eso se bajó y los puntos de corte como para decir leve, moderado, severo son mucho más bajos, son 5, 15 y de ahí para arriba. De todas maneras, nosotros, más allá que nos gusta calcular el IPA, nunca le ponemos a ninguno un IPA bajo, un IPA leve, no utilizamos esas palabras porque tiene que estar el concepto de que el tabaquismo es un consumo que no tiene como un umbral descrito que se considere seguro, ¿no? Eso es algo que es importante. Cuando hay un compuesto que ningún nivel de consumo es seguro, que eso es diferente para el alcohol, por eso hay tantas discusiones sobre todo lo que tiene que ver la regulación del alcohol, porque hay como cierta noción de que hay un nivel de consumo de alcohol bajo que no sería nocivo, es más, desde ámbitos médicos hasta se promueve eso de la copita de vino, entonces es como mucho más confuso por dónde pasar el límite de la recomendación. En tabaquismo, todo lo que tiene que ver con el humo de tabaco es considerado por las organizaciones mundiales oncológicas como un carcinógeno clase A, y eso quiere decir que no hay un nivel umbral mínimo de exposición que sea seguro. Entonces, si nosotros tenemos esa convicción, aún sabemos que gente que nunca consume solo por estar expuesto al humo de otros se enferma, nuestra recomendación nunca puede ser y nuestro lenguaje nunca puede ir a tabaquismo leve o IPA bajo y dar la sensación de que eso no tiene gravedad porque eso puede provocar enfermedad y muerte. Hacemos un poco de investigación en lo que son los intentos de cesación y el tiempo desde el último intento. Si hubo recaídas, o sea, si hubo intentos y están recaídas obviamente porque volvió, investigar un poco cómo fue la recaída y el motivo actual para querer dejar de fumar. Hacemos una recorrida por lo que son los antecedentes personales, pero sobre todo haciendo hincapié en lo que tienen que ver con las enfermedades tabacodependientes, con la enfermedad psiquiátrica porque hay mucha comorbilidad en tabaquismo, sobre todo en los tabaquismos intensos. Hay una asociación importante con la enfermedad mental, a eso lo vamos a dedicar una clase, pero van a ver que cuando uno encuentra a esos pacientes que fuman 40, 60, es casi determinante de que hay detrás de eso una enfermedad mental, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, algún otro tipo de alteración cuando hay esos consumos muy, muy intensos, y a veces por el tipo de medicación que están recibiendo estos pacientes tenemos que tener en cuenta la medicación que vamos a utilizar para apoyar la cesación, ni que hablar, vemos los factores de riesgo. En la historia actual que estamos viendo en la policlínica hay otra línea acá, que no está, porque en esta captura no quedó, que tiene que ver con el screening de EPOC, o sea, más allá de que acá se pregunta EPOC en este punto, se hacen algunas preguntas muy sencillas, que es un cuestionario validado, preformateado, que es español,
y que también está en la historia clínica que ingresamos al Fondo Nacional de Recursos, donde se le preguntan 4 o 5 preguntas, y si ese puntaje da mayor a 5, es como el screening de POC positivo, que es ese paciente que sí o sí tiene que realizarse una espirometría, porque tiene, por los puntajes, eso es una alta chance de tener una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Estos antecedentes que están acá, que parecen medios como descolgados o que tienen que ver, son las contraindicaciones para recibir bupropión. Entonces las preguntamos en una línea sistemáticamente para no darle bupropión a alguien que tenga alguna contraindicación. Y más allá de que investigamos todo esto, tenemos una línea específica para marcar si hay alguna contraindicación para tratamiento farmacológico, como para tenerlo presente y no indicar algo que el paciente pueda tener algún efecto colateral grave. La historia tiene al final esto, que es el test de Fagerström, que es un test sencillo de 6 preguntas, pero que se puede abreviar incluso a 3, que evalúa el grado de dependencia, que la primera pregunta tiene que ver con la intensidad del consumo, o sea que ya la tenemos respondida, y es importante determinar si el paciente fuma en las primeras horas de la mañana y cuánto demora entre el despertar y el primer cigarrillo, porque eso es como muy indicativo de la abstinencia nocturna, o sea, del paciente que las 7, 8, 6 horas que duerma tolera mal, más allá de que esté dormido, la abstinencia, y todo ese rato sin fumar se traduce en que no bien se despierta, manotea de la mesa de luz su caja de cigarrillos y es la primera acción que hace en el día. Eso es un indicativo de una fuertísima dependencia. Entonces, esas 3 preguntas, si fuma de inmediato más en la mañana que el resto del día, el tiempo entre el despertar y el primero, y si el primero es el más difícil de omitir, que nunca lo saltea, son las que son más indicativas de si tiene una alta dependencia o no. Y bueno, de acuerdo a cómo da el Fagerström, se clasifica la dependencia física en leve, moderada, fuerte o muy fuerte. Y luego hacemos algunas observaciones sobre qué tratamiento le vamos a indicar y el valor que da la medición de monóxido de carbono, que en este momento, desde que empezó la pandemia, no la estamos haciendo por un tema de seguridad, porque implicaba expirar, exhalar en un dispositivo que hay que desinfectar, y ahora las mediciones de monóxido, les vamos a mostrar luego el aparatito como es, pero no las estamos haciendo sistemáticamente a todos los pacientes. Bien, entonces terminando, recordar que el tabaquismo es una enfermedad adictiva que evoluciona con recaídas, esa es la definición. En nuestro país existe como una política sanitaria sólida de control de tabaco, con una normativa que es como muy buena en ese sentido y que logró un descenso importante del consumo, pero no obstante todo eso, una quinta parte de los adultos y un poco más del 10% de los jóvenes fuman. Los productos de tabaco calentado y los cigarrillos electrónicos son los nuevos productos emergentes y novedosos que contienen tabaco. Los primeros emiten nicotina y tienen sustancias tóxicas y carcinógenas para quienes lo utilizan y también para los que se exponen pasivamente a ellos. No hay una evidencia científica concluyente que demuestre que el uso de estos dispositivos reduzca el daño a la salud comparado con el tabaco tradicional, y en la vida real, en los países donde están ampliamente extendidos, no sustituyen a los cigarrillos, sino que se usan en forma concomitante, lo que se llama consumo dual, y en general los jóvenes tienen una muy baja percepción del riesgo sobre estos dispositivos. Bueno, muchas gracias, por ahí terminamos. Voy a pausar la grabación y nos quedamos conectados para responder algunas preguntas.